El fuego era de gran importancia en la antigua cultura hindú, así que no es sorprendente que el sánscrito proporcione muchas palabras para fuego, además del término común Agni. Algunas palabras para fuego son altamente descriptivas, como Dahana, ardiente, Jvalana, brillante, y Saptarchi, que tiene 7 lenguas. Otras palabras se basan en los muchos roles del fuego, roles como Pavaka, purificador, Yata Vedas, el fuego sacrificial, Hutashana, consumidor de ofrendas sacrificiales, y Vanhi, aquello que transmite bendiciones. Además de estos, un significado simbólico importante se expresa en las primeras palabras del Rig Veda. Om Agni Mihile Purohitam. Adoro el fuego, Agni, como el Purohitam, como el sacerdote o mediador quien consume ofrendas sacrificiales con sus bocas llameantes y las transmite a los cielos, a las deidades siendo adoradas. En el Bhagavad Gita, el fuego tiene otros significados simbólicos importantes. El famoso Gita se refiere al fuego como Jnanagni, el fuego del conocimiento, la ardiente sabiduría espiritual que quema o destruye la ignorancia de la verdadera naturaleza de uno. El Gita también se refiere al fuego como Kamagni, el fuego del deseo, que representa el anhelo apasionado de uno por experiencias placenteras de todo tipo. En el capítulo 3, Shri Krishna le dice a Arjuna: Avritam jnanametena jnanino nityavarina kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha. El conocimiento de tu verdadera naturaleza está oculto por el deseo, Kama, el enemigo de los sabios, tan insaciable como el fuego. Aquí, la palabra usada para fuego es analam. Alam significa suficiente. Entonces, analam significa lo que nunca tiene suficiente, eso que nunca está satisfecho. Analam es una palabra perfecta para describir el insaciable apetito del fuego por el combustible. No importa cuánta madera se arroje, este fuego lo consumirá todo rápidamente y estará ansioso por más. Nuestros deseos son así. No importa cuántos antojos satisfacemos, siempre estamos ansiosos por más placer. Nuevos deseos surgen tan rápido como los viejos se satisfacen. Por ejemplo, después de comer un almuerzo espléndido en tu restaurante favorito, volverás a sentir hambre en solo unas horas. Lo mismo es cierto para todos los deseos. Después de satisfacer un deseo particular, tu apetito por el placer solo se apacigua temporalmente. En poco tiempo vas a querer otra cosa. Así es el fuego del deseo. Una sucesión interminable de deseos dicta muchas de nuestras actividades diarias y moldea nuestras vidas en un grado sorprendente. Aquí es importante distinguir tales deseos de otros a los que podemos resistirnos. Considera a una niña pequeña quien va a la cocina a la hora del desayuno, deseando disfrutar de un tazón de su cereal favorito, Fruit Loops. Dentro de la despensa ella encuentra muchas otras cajas de cereal, pero no Fruit Loops. Ella llora porque no pudo cumplir su deseo. Pero supongamos que su madre también quiere Fruit Loops para el desayuno. Cuando ella no encuentra ninguno en la despensa, ella simplemente elegirá otra caja de cereal. Ella no se sentirá molesta porque su deseo de comer Fruit Loops era completamente diferente al de su hija.
Ella simplemente quería los Fruit Loops, mientras que su hija sintió una necesidad de ellos. Esta diferencia entre querer y necesitar nos ayuda a distinguir las simples preferencias de los deseos irresistibles. Cuando una preferencia no se cumple, no hay problema, pero cuando un deseo irresistible no se cumple, es un asunto completamente diferente. Estamos impulsados a cumplir nuestros deseos. En cierto sentido, somos como esclavos de ellos. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de ser mandados por nuestros deseos? ¿Hay alguna manera de saciarlos a todos? Supongamos que trato de saciar el apetito por combustible de este fuego arrojando un montón de madera. Como resultado, el fuego se hará más grande, agrandado por todo ese combustible, y consumirá la madera aún más vorazmente que antes. Esto describe lo que pasa cuando consentimos a nuestros deseos, cuando nos mimamos en exceso. El consentimiento excesivo puede convertir los lujos en necesidades. Por ejemplo, un lujo ocasional, como un café especial de Starbucks, es un buen lujo que podrías disfrutar de una vez en cuando. Pero si te entregas a este lujo con demasiada frecuencia, puede volverse una necesidad que te obliga a conducir a Starbucks todas las mañanas por ese café. Entonces, ¿cuál es la solución al problema del deseo? Como la saciedad no funciona, la abstinencia a veces se sugiere como una solución. Lamentablemente, la abstinencia tampoco funciona. Considera a una persona que conduce a Starbucks cada mañana, impulsada por el deseo de su preparación favorita de café. Si él quiere superar ese deseo y liberarse de su compulsión, él simplemente podría abstenerse de ir a Starbucks a la mañana siguiente. Pero ¿cómo le afectará eso? ¿En qué estará pensando todo el día? Café. Puede abstenerse de tomar café, pero eso no eliminará su deseo por él. Si no se agrega más madera a este fuego, no se apagará tan simplemente. Sus brasas ardientes continuarán ardiendo por un largo tiempo. Del mismo modo, si simplemente te abstienes de satisfacer tus deseos, ellos no desaparecerán tan simplemente. Ellos también continuarán ardiendo por un largo tiempo. Y mucho antes de que el fuego del deseo finalmente se extinga, es probable que sucumbas a sus insistentes demandas y lo enciendas de nuevo. Entonces, ¿cómo se puede extinguir este fuego ardiente de deseo de una vez por todas? La solución se encuentra al ir a la raíz del problema. La causa raíz del deseo, como lo enseña el Vedanta, es ignorancia, específicamente ignorancia de tu verdadera naturaleza. Si realmente conocieras que tu ser interior divino es innatamente pleno y completo, entonces siempre te sentirías contento y los deseos compulsivos no te molestarían más. Pero, al no reconocer tu plenitud innata, naturalmente sentirás que falta algo. Te sentirás insuficiente, incompleto, inadecuado. Y como resultado desearás cualquier cosa que pueda ayudarte a sentirte mejor.
De esta manera, los deseos surgen porque tu naturaleza divina está cubierta por un velo de ignorancia que te impide reconocerla como la verdadera fuente de felicidad, satisfacción y paz. Para quitar ese velo de ignorancia se requiere conocimiento de tu verdadera naturaleza, el conocimiento que puede quemar el velo de ignorancia y revelar la vasta plenitud interior. Ese mismo conocimiento se puede obtener a través de las enseñanzas del Vedanta. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Sri Krishna se refiere a este conocimiento como Jnanagni, el fuego del conocimiento. Yathaidhansi samedhognir bhasmasat kuruterjuna jnanagnis sarva karmani bhasmasat kurute tatha. Oh Arjuna, tal como el fuego abrasador reduce la madera a cenizas, así también el fuego del conocimiento destruye todas las acciones, específicamente acciones forzadas por nuestros deseos. El fuego del conocimiento encendido por las enseñanzas del Vedanta puede eliminar el fuego del deseo, quemando la ignorancia que causa que los deseos estallen en primer lugar. Cuando la ignorancia que cubre tu verdadera naturaleza divina es eliminada, reconocerás tu plenitud innata y te sentirás perfectamente contento. Te habrás liberado de ser forzado por los deseos. Entonces, el Vedanta combate el fuego con fuego, por decirlo de alguna manera. El fuego del deseo, Kamagni, se reduce a cenizas en el fuego del conocimiento, Jnanagni. Eso es realmente maravilloso, pero el Jnanagni a menudo puede ser difícil de encender y hasta que brille intensamente el problema del deseo continuará. ¿Alguna vez has tratado de encender fuego en una pila de madera mojada? La madera seca se prende con bastante facilidad, pero si la madera está mojada, puedes prender fósforo tras fósforo para encender la madera y aún así no encenderás el fuego. Todos somos un poco como esta pila de madera húmeda, especialmente al comienzo de nuestros caminos espirituales. La madera mojada no está lista para prender y tal vez nosotros no estemos listos para las enseñanzas de Vedanta. Aunque escuches las enseñanzas vedánticas una y otra vez, el Jnanagni no se encenderá a menos que estés completamente preparado al someterte a la capacitación preliminar necesaria para comprender la esencia de esas enseñanzas. Un estudiante maduro y preparado es como madera seca, y el Jnanagni se enciende fácilmente. Pero la mayoría de nosotros comenzamos nuestros estudios careciendo de la madurez espiritual necesaria, y eso impide que el fuego del conocimiento se encienda. Por suerte, las enseñanzas mismas del Vedanta nos ayudan a obtener la madurez y preparación espiritual necesaria. Déjame explicar. Si intentas encender madera húmeda, no se prenderá. Pero cada fósforo ayuda a secar un poco la madera. Al encender muchos fósforos, la madera gradualmente se seca y eventualmente se prenderá. Del mismo modo, escuchar repetidamente las enseñanzas del Vedanta te ayuda a obtener el grado necesario de madurez espiritual de manera lenta pero segura.
Y cuando estés lo suficientemente preparado, el Jnana Agni arderá sin esfuerzo, destruyendo la ignorancia y revelando tu verdadera naturaleza. El fuego simboliza el conocimiento espiritual de varias maneras. Por ejemplo, estas túnicas tradicionalmente usadas por sannyasis, monjes ordenados, se tiñen de naranja, el color del fuego. Los sannyasis se cubren, por así decirlo, con el fuego del conocimiento. Y aquellos que arden con el fuego del conocimiento pueden encender a otros como quien usa una vela para encender otra. Al igual que esta llama se puede pasar de una lámpara a la siguiente, el fuego del conocimiento ha pasado de maestro a alumno por muchas generaciones. Cada par de lámparas representa a maestro y estudiante, gurú y shishya, y toda la línea de lámparas representa a nuestro parampara, nuestro linaje de maestros. Al ver esto, es probable que te preguntes cómo se encendió la primera lámpara, cómo se prendió el Jnana Agni al comienzo. Como puede que sepas, las enseñanzas de Vedanta comenzaron con los rishis, los sabios de la antigua India, que fueron bendecidos con la capacidad única de obtener este conocimiento de forma independiente sin ser enseñados. Ellos fueron los primeros en descubrir estas verdades. Hace 300 años, nadie le enseñó a Sir Isaac Newton sobre los principios del movimiento y la gravedad. Descubrió esos principios por su cuenta y pasó su conocimiento a generaciones posteriores de científicos. Igualmente, las verdades inicialmente descubiertas por los rishis fueron transmitidas a través de los siglos. La última de estas lámparas representa a esos gurús que están vivos hoy. Y la próxima lámpara que se encenderá podría representarte a ti, ansioso porque se encienda el fuego del conocimiento. Para los estudiantes que están relativamente maduros, una pequeña chispa o llama puede ser suficiente para encender el fuego del conocimiento interno. Pero para estudiantes que carecen del grado completo de preparación necesaria, es de gran beneficio el estudiar el Vedanta bajo la guía de un gran maestro, quien arde particularmente brillantemente. La madera mojada se seca rápidamente si está apilada justo al lado de un fuego abrasador. Del mismo modo, los alumnos que se asocian con un sabio, hábil y cuidadoso gurú se prepararán rápidamente para que el Jnana Agni pueda estallar en llamas gloriosas.